Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. Dios los bendiga, los llene de mucha paz el Señor, que el Señor los ilumine. Es curioso, pero a veces cuando uno tiene las neuronas activadas, a uno se le olvidan las cosas. A veces me pasa mucho eso como ahorita. Hay momentos que cuando no se me conectan, entonces tengo que pensar como 3 veces las cosas para poderlas decir, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Y me sucede incluso cuando estoy editando, se me olvida a veces. Una vez me subí al carro y no sabía cómo abrir las puertas. Y fue tan curioso, me quedé sentado y ellos tocándome la puerta y dije, ¿pero cómo se abre? Y me quedé pensando, ¿por qué no conecté mis neuronas? Pero eso no es normal. Es cuando uno de pronto no tiene la constancia o la perseverancia y hace que las neuronas se inactiven. Entonces tenemos que activarnos espiritualmente también, porque a veces podemos quedarnos así, acomodados y acostumbrados a las cosas, y la parte espiritual nos adormecemos. Entonces, y fácilmente nos causa dificultad acostumbrarnos a algo nuevo. Qué curioso, ¿te estás burlando de mí, Moni? Sentí una pequeña sonrisa de burlita en tu carita. Pero para eso vamos a orar, para que tengamos paz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Y amén significa así es. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das. Este momento precioso de compartir en tu amor. Este precioso momento de poder decir gracias, Padre, porque sin ti nada somos. Sin ti nada es posible, Papito Dios del cielo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Papá, por este momento que tú nos das. Hoy yo quiero reactivar todo mi ser espiritual para que tú me utilices como mensajero tuyo. Dilo así conmigo. Yo quiero ser tu mensajera. Yo quiero ser tu mensajero. No quiero quedarme adormecido ni letargado, sino estar siempre en tu presencia. Gracias, Papito Dios del cielo, por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros. Bendito y alabado seas por siempre. A ti, Señor, toda la alabanza y la gloria. Amén, amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moniquita, palabra de hoy. Mateo, Evangelio de San Mateo, el capítulo 13, vamos del versículo 1 al 9. Dice: aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó. Mientras la gente se quedaba en la playa, entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en las piedras, entre las piedras donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 gramos por semilla, otras 60 granos y otras 30 granos. Los que tienen oídos, que oigan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué particular. Los que tengan oídos, que oigan. ¿Dónde más aparece esa palabra en la Biblia, amor? En el Apocalipsis. Apocalipsis. Y aparece casi 13 veces esa palabra. El que tenga oídos, que oiga. Tremendo, ¿no? Fíjate lo que estoy diciendo. Yo me sorprendo mucho con el Señor. Me sorprendo bastante, que empecé diciendo que tengo que reconectar mis neuronas
porque hay momentos en que me quedo letargadito, así como medio dormido. De verdad, hay momentos que estoy a veces cansado y estoy editando algo y ahora ¿qué sigue? Y me pongo a pensar y se me olvida. Tal vez sea ya la edad, ¿sí? Justifiquemos. Pero la cuestión es que tal vez no estoy despierto completamente para poder recordar qué tengo que hacer a continuación. Y se me olvida. Porque lo que pasa es que si uno no está perseverando, siendo activado en algo, simplemente se adormece. Y la palabra del Señor es tremenda, lo que el Señor enseña, cómo es de lindo, dice, y contaba muchas parábolas, y enseñaba de muchas cosas, así empieza el Evangelio. Y lo particular es que Él emplea muchas técnicas, muchas formas, muchas alternativas, testimonios, su propio testimonio, sus predicaciones, sus milagros, para que nosotros nos convirtamos y creamos que realmente hay un reino diferente a este reino. Que esa palabra nos hace ver que no hacemos parte de este mundo, que tenemos que estar viviendo en el amor, que lo más fundamental de la vida es la salvación, porque tú viniste a ser salva y a ser salvo, que a través de la salvación, de la santidad se llega a la salvación. Y son enseñanzas que el Señor constantemente nos está diciendo. Pero entonces, ¿qué sucede con esas enseñanzas y por qué se nos olvida? Porque tal vez estamos dormidos. Y dormidos simplemente en una religiosidad. Así simplemente hacemos lo que tenemos que hacer o nos atafagamos de tantas cosas y creemos que con eso es lo que tenemos que hacer y realmente no estamos cumpliendo con el mandato del Señor, que es el amor. Y esa palabra viene el demonio y se la come, se la roba, nos adormece simplemente con la religiosidad, simplemente con el hecho de ya estoy bien así, de acostumbrarme, de acomodarme, de la zona de confort y no me activo, no estoy constantemente como moviéndome, ya entendí la palabra, Moni, una vez estaba buscando la palabra. Los chicos en nuestra institución, pues aquí en Bogotá es frío, entonces en la mañana pues hace mucho más frío, la temperatura normal es como de 12 grados, el promedio, ¿sí? Pero entonces en la madrugada puede hacer 7 grados, 6 grados a veces, hay momentos en que es un poquito más baja, pero es rara, pero sí 7, 8 grados, el agua es muy fría. Y los chicos entonces tenían que bañarse, se bañan a las 6 de la mañana, a esa hora se les levanta y se tienen que bañar, entonces dicen, vamos a darnos un choque. ¿Sí te acuerdas la palabra? Y que ella la estaba pensando, sí. Un choque. Entonces, porque lo reactiva, eso sí, automáticamente. Y la mejor manera es ellos, el primero se meten de verdad esa agua y se bañan porque ya se acostumbran a reactivar su cuerpo. A veces sí necesitaríamos nosotros reactivarnos, porque a veces la palabra simplemente se nos queda allí a pesar de que la escuchamos 1, 2, 3, 4 veces, pero no nos hace mella en nosotros. Seguimos los mismos adormecidos, los mismos dormidos de siempre. Debe ser tan dormido, hermano. Como a veces decimos aquí en nuestro país, debe ser tan dormido, despiértese, hermano. Pues está todavía muy dormido. Y eso es lo que pasa con la palabra, se nos queda allí y viene el demonio y se la roba. Y por más que nos hablen, no le entendemos, porque no tenemos un corazón dispuesto y activado y chocado para que la palabra se quede en nosotros. Y esos son 4 momentos, ¿no es cierto, amor? Donde el Señor nos muestra los 4 tipos de personalidades que hay. El Señor es el psicólogo de psicólogos. Alguna vez yo dije, hagamos una psicología o planteemos una psicología de Jesús. No, eso que nos criticaron, pero sí puede hablar de una psicología de Freud, una psicología de tantos psicólogos que han escrito, pero no puede hablarse una psicología de Jesús, porque entonces eso es religiosidad y eso es ser estar en un término que no tiene nada que ver con lo científico. Pero el Señor es el mejor psicólogo y te da 4 tipos de personalidades. ¿Qué te parece? Tremendo porque bueno, todas las personalidades tienen una forma particular de reaccionar y la idea es que cada personalidad pues se le puede sacar un buen provecho dependiendo de cómo se trabaje, ¿no? Porque pues aquí me parece tremendo porque hay tres pero más que personalidades son como actitudes, amor. Bueno. Sí, actitudes. Entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos 4 momentos importantes de las personas y solamente hay uno,
¿sí? Uno que de verdad le dedica el tiempo que se requiere, el espacio que se requiere a la palabra. Porque la semilla realmente es la palabra. La semilla es la palabra. Cuando tú escuchas la palabra, pero bueno, interesante el sermón y sales y bueno, eso es como cuando tú ibas a la iglesia y entonces el padre daba el sermón y salías de la iglesia y apenas tocabas la puerta de la iglesia ya, quién sabe en dónde tu mente andaba. Esto es como las que llegan al camino, les dan la palabra y es como que no les pone cuidado. A veces cuando uno escucha la palabra y va conduciendo o alguna cosa de estas, generalmente pasa eso, o sea, el mal se lleva la palabra no la estás recordando. Hay otros que, bueno, está bien, cayó la tierra, está un momentito, ojo, qué efervescencia y calor, como dicen. Te sientes muy bien con la palabra en momento, se supone la recuerdas unos días, pero ya después de eso la palabra no volvió a estar en ti. Bien, eso es cuando cae en el camino, o sea, cuando se cae y hay un poquito de tierra, da fruto inmediatamente, o sea, da un poquito de semilla, inmediatamente germina la semilla, pero prontamente el sol, o sea, los problemas, de pronto situaciones adversas inmediatamente hacen que esa semilla se fue, o sea, no volviste a tomarla en cuenta porque estabas muy pendiente de las situaciones. Está el de los espinos, que ya se sembró la semilla, posiblemente surgió, pero los problemas, con el conflicto, el problema con tu esposo, el problema con tus hijos, el problema con el trabajo, etcétera, hicieron que definitivamente no perdurara esa plantita que surgió. Y están aquellos que de verdad le ponen cuidado, ¿sí? Le ponen cuidado a la palabra, esa palabra queda en sus corazones y esa palabra da un fruto, ¿sí? Y va a dar un fruto bueno, un fruto a veces bien abundante, otros de 60% de lo que debería producir, algunos de 30%. Esta parte nos está hablando de esos talentos que el Señor nos está dando. El Señor nos da talentos, pero si nosotros no tenemos la palabra en el corazón, muchísimas veces esos talentos somos como los que se les dio un solo talento y fue y lo escondió y no dio fruto. Y es importante que nosotros seamos claros de esto. Me parece interesante cómo empieza esta parábola, este momento de lectura, porque habla que Jesús estaba en casa. Y yo creo que casi todos estamos en casa, ¿no? Estamos en casa, la pasamos muy bien, posiblemente descansamos, posiblemente perdemos el tiempo, no sé. Pero él estaba en casa y posiblemente sí tenía esa comunión con el Señor, con nuestro Padre. Y de pronto simplemente sale y se sienta a la orilla de la playa. Se sienta ahí. Y me da, o sea, particular curiosidad porque él no hace bulla. Él no grita, mírenme, estoy aquí, por favor, vengan, escúchenme la palabra. No, él simplemente salió de su casa, posiblemente lleno con la presencia de nuestro Dios. Se sentó en la orilla, a lo mejor estaba mirando los paisajes que se dan a la orilla del mar, que son espectaculares, del lago en este caso. Y estando ahí, llegó la gente, simplemente fue llegando la gente y él se coloca en una barca y la gente se queda en la playa, me supongo para tener como yo siento como esa libertad porque yo me supongo que toda la gente ahí encima, desafortunadamente tenemos esas costumbres, toda la gente viene encima, me supongo que él se pone en la barca y se retira un poquito y ahí ya empieza un potito y después de eso se pone a hablar, ¿sí? Y es como él nos está mostrando qué es lo que hace la palabra de Dios en la persona. O sea, la palabra de Dios cuando está en el corazón
Cuando de verdad se siembra en el corazón, simplemente la gente llega. ¿Por qué? Porque es Dios Padre quien los trae. Acordémonos tantos pasajes que el Señor decía, a los que tú me diste. Cuando Él pasaba y veía, era, tú me lo diste, tú me lo diste. El Señor nunca dice, yo lo escogí. No, tú me lo diste. ¿Sí? Y resulta que Él estaba sentado y las personas llegaron. ¿Por qué? Porque Dios los trae. Cuando tú estás aquí escuchando es porque Dios te trae. Nosotros a veces decimos, no es que yo soy quien me levanto. No, hay alguien que dentro de mi corazón hace que yo me levante, que yo esté en la presencia del Señor. Y estas personas llegaron allí donde Jesús. Pero la semilla que había en Jesús, o sea, esa palabra que estaba en su corazón, hacía que Él diera fruto. ¿A cuánto tiempo? ¿A cuánto gramaje? ¿A cuántos granos? ¿A cuánto porcentaje? Jesús daba al 100%. Esas semillas daban fruto al 100%. ¿Por qué? Porque Él tenía esa comunión tan profunda con Dios Padre que Él simplemente se sentaba, las personas empezaban a llegar y Él hablaba. Él comentaba, Él expresaba. Y el Señor de alguna forma le cuestiona a uno diciendo, bueno, cuando tú estás en tu casa y estás en paz, ¿qué haces? ¿Te sientas a ver televisión? Cuando estás en paz, ¿te pones a hacer oficio? ¿O ni siquiera estás en paz? Cuando tú te llenas de esa palabra de Dios, cuando te llenas, ¿qué haces con esa palabra de Dios? La gente te busca. La gente te está queriendo conocer de lo que tú vas experimentando. Tu familia te busca. Busca tu consejo. Busca que les des esa paz. O sea, realmente estás llena de la paz, palabra de Dios para que el Señor te traiga a tu familia. O volvemos, como decíamos en estos días, o tu familia más bien sale corriendo porque no quieren escucharte. Porque saben que cuando tú hablas, ay Dios mío santo, en cualquier momento se te va a saltar el genio y el coraje y no quieren escucharte. ¿Qué es lo que sucede? O sea, tienes la palabra de Dios entrada en tu corazón, sembrada de tal manera que da fruto cuando hablas. ¿O qué? ¿O no? ¿O qué? Dije, no, sí. Bueno, y tan bello lo que estás diciendo porque a veces hay esas, como te dije, esas actitudes que no permiten que la palabra germine. Y quiero que me ayudes un momentico a este ejercicio tan precioso para complementar todo lo que tú estás diciendo. Las actitudes, acuérdate de esa frase tan linda, que la actitud es el aroma de tu corazón. Si tu actitud apesta, tu corazón está mal, re mal. Mucho tiempo a veces nuestra actitud apestaba, o todavía sigue apestando, no sé. ¿Tú qué crees? ¿Tu actitud apesta? O sea, ¿cómo está tu corazón? Porque dependiendo tu corazón, la palabra va a hacer mella, va a hacer efecto, va a germinar. Impacto. Va a tener impacto. ¿Sí? Si no, pues complicadísimo. Mira, hay 4 actitudes muy interesantes. Tratemos de hacer un pequeño análisis psicológico de las 4 actitudes que generalmente se dan. La palabra que llega y cuál es el demonio, dónde está para que no me robe la palabra. Aquel simplemente que escucha la palabra, pero no le presta atención. No le presta atención. Persona que llega, escucha este mensaje y se va como alma que lleva el Espíritu Santo a trabajar a las preocupaciones y chao, se fue. La palabra. ¿Y de qué trató la palabra? Sí, estoy hablando de las personas que escuchan los mensajes, no porque hay personas que no escuchan. Pero estoy hablando de los creyentes, en este momento de los creyentes, porque caemos en esas actitudes. Quiero hablar de los creyentes, no de los no creyentes, porque los no creyentes se justifican, ¿sí? Porque ellos no creen en Dios, no creen ni en sí mismos siquiera, le creen al demonio, ¿sí? A él sí le creen, porque le creen al mundo, pero no creen en Dios. Entonces estoy hablando de los creyentes, porque si tú estás aquí es porque eres creyente, porque sabes de Dios, porque buscas de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Los acomodados, el primer momento son esas actitudes de acomodamiento, que escuchan la palabra, pero andan
y fácilmente le entran por un oído y le sale por otro. No le da nada en sí, ni les mueve el piso para nada, ¿sí? Para nada, ni les mueve la agujita, como dicen el dicho. Entonces son esa actitud. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué crees? Sí. Entonces esa es la actitud, la primera. Que no estudian. Hacen y no. Hacen, como mi mamá me decía, yo soy una mujer creyente en mi madre María. No, en María dijo así. Bueno, a mí me da dolor decirle María, ¿no? Soy de 4 rosarios diarios. Y me regañó cuando le dije, mamá, es que su merced, como decimos en mi país, su merced, al interior de mi país, su merced no conoce a la Virgen María. Pero es que yo soy de 4 rosarios diarios, lo hago en tal momento. ¿Pero qué? No la tenía en su corazón. Hicimos un ejercicio, tremendo. Ahora mi mamá cambió su actitud porque empezó a amar a mi madre María porque la conoció. Religiosidad. Hacemos y creemos que con 100 Padres Nuestros o 100 Jesús o 1000, yo no sé cuánto, creo que las 1000 Jesuses. Y lo hacemos a las carreras, hasta se nos traba la lengua diciéndolo. Pero no comprendemos porque simplemente religiosos. El demonio se te roba la palabra. Se la roba automáticamente y no creces espiritualmente, pero sigues idénticamente igual y peor antes de los que van a Eucaristías, regresan y siguen en lo mismo. La segunda, Moniquita, actitud de los que llegan y la palabrita cae sobre un poquito de tierrita, ¿sí? Empieza a germinar, pero las preocupaciones del mundo la absorben. ¿Por qué? Porque tienen muy poquita raíz, muy poquita tierrita, ¿sí? Muy poquita, y no germina. ¿Qué actitud es esa? Vamos subiendo de nivel. Estos son los acomodados, los que solamente escuchan una cosa y se les olvida, se les va. Los segundos son esa actitud de tú como creyente que escucha la palabra todos los días y eres atento a la palabra, pero no pelecha en tu corazón, no germina en tu corazón, no actúa en tu corazón. ¿Por qué? ¿Cuál es tu actitud? Porque de igual manera simplemente tienes pequeñas cositas, ¿sí? Pero no hay una base sólida en tu corazón, porque no hay una actitud en tu corazón de querer cambiar, porque no tomas decisiones trascendentales, porque te permiten muchas cosas del mundo todavía, porque todavía hay pecado en ti, a pesar de que tienes el interés, un interés chiquitico tal vez, de querer cambiar, pero quedas allí. Es como cuando uno llega nuevo a algo, se va y se deleita y fácilmente decae, como hablábamos de la campana de Gauss. Acuérdense en esa predicación. Simplemente empiezan van a un retiro espiritual, pero salen del retiro y otra vez vuelve la mula al trigo. 3 días, una semana máximo y vuelven lo mismo porque no persisten. Simplemente es un poquito que tienen, es un interés mínimo, simplemente, pero no se acomoda en tu corazón. Los terceros son los más interesantes, Moni. Personas recreyentes, Moni. Personas que están en grupos, están en comunidades, pero fácilmente son peleoneros, buscan la cizaña, buscan generar conflicto en los demás, están pendientes del comportamiento de los otros y a pesar de que conocen la palabra y son conocedores de la palabra, mejor dicho, han estudiado, han hecho cursos tremendos, hasta predican, pero realmente tienen mucho mundo en sí, no han todavía soltado el mundo, huelen a mundo todavía, están con pecado oculto y esa es la cizaña que está en su corazón. Y por más que intenten y hablan, pero su actitud es horrible, porque siguen predicando, siguen enseñando, pero tienen conflictos con su compañera, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Tienen mucho conflicto, todavía siguen en pelea, no soportan ni la movida de un catre. Bueno, estoy diciendo, yo soy muy coloquial para hablar, discúlpenme. O sea, no soporta absolutamente nada porque se enciende como un fósforo, de una vez. Reacciona de una manera tremenda. Yo era así. Ya estoy tratando de quitar. Ahí voy, ¿sí? Pero todavía me cuesta un poquito. Mónica también, ¿sí? Pero ahí vamos. Bendito sea mi Dios por esas luchas, porque nos hace buscar de Dios. Pero es allí donde uno fácilmente se queda. En ese mundo, en ese hombre espiritual carnal. Miren ese videito que tenemos, ya van 2 videos que les estoy sugiriendo. Falta de identidad, problema en la humanidad, que explica 3 tipos de hombres espectaculares.
¿sí? El hombre que es espiritual, pero no ha renovado todavía su manera de pensar. Todavía sigue pensando como pollo. No sigue en lo espiritual y todavía se deja seducir por las cosas del mundo. Entonces hay que mirar, ¿por qué? Porque traen heridas profundas en su corazón que no han querido sanar y se quedan simplemente allí aletargados todavía y son muy espirituales aparentemente, pero no actúan, no muestran a Dios en su corazón, no lo muestran con su comportamiento. Y el cuarto, allá es donde queremos llegar. Un hombre comprometido que da fruto constantemente, que sus ministerios crecen, que su relación de familia es bonita, que vive en estados de paz lindos. Es allí donde necesitamos llegar constantemente, donde tenemos que morir a nosotros mismos para que esa palabra germine y demos nosotros el verdadero testimonio. Es lo que nosotros anhelamos. Y esas personas son las que constantemente meditan la palabra. Las que se dan cuenta que tienen algo y siguen meditando y estudiándola y profundizándola y no se acostumbran simplemente con una cosa, sino que son exigentes consigo mismos. Que no se quedan simplemente escuchando la palabra y me fui, sino que siguen escuchándola y la estudian y la siguen meditando y buscan otros pasajes y siguen nutriéndose de ello. Esas son las personas que están allí en ese tercer instante, en esa actitud de querer estar siempre creciendo, en ese cuarto momento, que no están preocupados del dinero, el dinero les llega, aunque trabajan, pero en el trabajo no es como la prioridad, sino que cumplen con sus obligaciones, pero Dios es el número uno en su vida, amor. ¿Qué te parece esa explicación? Espectacular. Preciosa, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál de esas 4 actitudes tienes en tu vida? ¿O las tienes todas y las aplicas de vez en cuando? ¿Qué anhelas en tu corazón? Entonces, aprendamos a morir y, como dijeron los chicos, pues va a tocar meternos ese choque para que el Señor nos lave y nos active con su palabra, y activarnos es, caigo en cuenta que eso es verdad y tomo una actitud diferente en mi vida. Empieza por reconciliarte con tu ser querido. Empieza por colgar los guantes. Sencillo, cuelga los guantes. No pelees, cuelga los guantes. Y no te quejes tanto, porque entre más te quejes, más te duele. Aplícalo y te darás cuenta que las cosas empiezan a cambiar de una manera sobrenatural. Que tengas un día bendecido en el Señor. Amén. Que tengan un excelente día. Bye. Amén. Mira, a veces las cosas no son como... No, espere, esta pequeñita enseñanza. No, espere.